calumniar bajo la vieja consigna de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Familia de Jiménez Espriu. Bueno, esto último, no están relacionadas las empresas que transportan gasolinas a Pemex con la familia Jiménez Espriu. O sea, eso es una calumnia. Tengan como propósito estarnos cuestionando y que muchas veces caigan hasta en el ridículo, en la calumnia, ¿sí?, en lo que no es afectarnos. Es una máxima del periodismo, del AMPA, del periodismo, según la cual la calumnia, cuando no mancha, tizna. Es muy buena la polémica porque se calumnia de responder, de contestar. Lanzan una calumnia y uno puede ahí responder. Antes no había eso, no existía. No todos. No. Sí, pero en el AMPA del periodismo se usa mucho que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Pero son reportes de los estados, presidente. ¿Ha usted hablado directamente Del presidente de recortar los recursos para la búsqueda de desaparecidos? Eso es una vil calumnia, eso es una mentira. No se están escatimando recursos del AMPA del periodismo. ¿Cómo se resume? En una frase. Se decía, la calumnia cuando no mancha, tizna. Entonces, no. Y se está aplicando la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha, tizna. Más apego a la verdad, no la calumnia. ¿Cómo es que se llama ahora la calumnia? Lo que sale en las redes. Eso. usted? Lo que hablábamos ayer, ¿no? Más apego a la verdad, no la calumnia. ¿Cómo es que se llama ahora la calumnia? Lo que sale en las redes. A recomendados o que se vendieran las plazas. Eso, para decirlo con claridad, es una calumnia. Eso no es cierto. O sea, la derecha, el conservadurismo, no hay pruebas, si no hay evidencias, si no es cierto, así como se decía antes de que la calumnia cuando no mancha, tizna, así también ahora se le revierte. Así como se decía antes de que la calumnia cuando no mancha, tizna, así también ahora se le revierte al que calumnia. Yo he visto cuando se hizo, no faltan quienes dicen
que Loret de Mola salió de Televisa porque nosotros lo pedimos. Eso es mentira, es una calumnia. Nosotros somos respetuosos de la libertad. Cuando no mancha tizna, eso se decía antes, en el AMPA del periodismo. Se decía, la calumnia cuando no mancha tizna, y tú lánzate. Ahí va la denuncia sin fundamento, sin prueba. También eso es reprobable. Nada de que la calumnia cuando no mancha tizna. Eso se decía antes. No es seria y no tiene sentido hacerle el caldo gordo a esa calumnia. Vamos. Pero los que manejan los medios, porque hay gente estratega, especialistas en la calumnia, más contrarios a nosotros, groseros, de los que más calumnian, de los que todavía usaban trenzas. La infamia cometida fue producto de una psicosis colectiva. Se pretendía justificar el genocidio con la gran calumnia de que los chinos habían envenenado los manantiales de la ciudad. Esto ocurrió en Torreón. Este hecho pero siempre probé, siempre. Nunca me presentaron una denuncia. La calumnia y no permitir la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna, ¿sí? Y que palo dado ni Dios lo quita. Tenemos que ir cerrándole el paso a la calumnia y no permitir, inventan, o sea, difaman con la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas. Adecuados. Lo segundo es la adquisición o la posibilidad de adquirir insumos en el mercado global, y aquí queremos destacar, contrario a lo que se calumnia, que no se trata de productos pirata o productos de baja calidad, se trata del calumnias, se seguiría aplicando aquello de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, uno de los hombres más inteligentes, más nobles y más generosos que haya alentado bajo el cielo patria, y el más castigado por la calumnia, por la pasión política y por el olvido de sus correligionarios, de sus colaboradores y de periódico, ¿no? Se atrevió a decir eso sin pruebas, una vil calumnia, bajo la máxima del AMPA del periodismo, a decir eso sin pruebas.
una vil calumnia, bajo la máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, nosotros ponen de acuerdo, se integran, entonces sueltan, lanzan una calumnia o una noticia falsa y de inmediato que se controle para que no haya bots, que en los periódicos no se calumnie, que no se aplique la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna, que todo eso desaparezca. No, yo estoy inmune y siempre he salido de la calumnia ileso. Entonces, ¿para qué contestan? Déjenlos, porque en los hechos sea la realidad la que se imponga y no optar por la calumnia, no promover lo que se hacía antes de están actuando de acuerdo a la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Es muy lamentable que esto pase. Su servidor no vive de la política. Segundo, nadie paga para que le peguen. Si fuera cierta la calumnia, no habría presentado en ese momento 807 reservas, sino que detonó amenazas contra mi vida. Si fuera cierta la calumnia, no habría propuesto la creación de un fondo petrolero con recursos etiquetados pasan el pantano y no se manchan, ni plumaje es de esos. Siempre he salido de la calumnia ileso y tengo mi conciencia tranquila. Por eso, ya lo he dicho, no es la primera vez que voy a defenderme. Y siempre he salido de la calumnia ileso. Y aprovecho también para ir a hablar de los que o a los 10 días. Y en la página 34 de la sección B imperaba aquello de que la calumnia cuando no mancha tizna. Y si la publicaban, lo hacían a la semana, después de la calumnia. O a los imperaba aquello, la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, ahora ya no hay eso. Ahora, del AMPA del periodismo. Según la máxima de que la calumnia, cuando no mancha tizna.
hoy en la mañana y hacer a un lado la máxima de la mafia del periodismo, del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Eso no es ético. El que no tenga convicción, no acepte, no es bienvenido, no debe estar aquí. Que no tenga las convicciones que nos animan. Y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia. No nos distraemos. Y es lo que nos ha pedido el presidente, es lo que vamos a seguir haciendo. Nada. ¿Qué se busca con todo esto? Confundir. Es el AMPA del periodismo y la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. De que pegaron el golpe con la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, ahora existen las redes sociales. El que hagan plantones y que la prensa calumnie, el que lo hace el AMPA del periodismo, lanza una falsedad bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más que tenemos que tener cuidado y actuar con. Acuérdense cómo era. Si mentían, difamaban, calumniaban con la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, porque eso es muy propio del AMPA del periodismo, con la vieja máxima del AMPA del periodismo, según la cual la calumnia cuando no mancha tizna son falsarios. Por eso es esta calumnia así, con la vieja máxima y cuando yo hago un señalamiento es porque tengo las pruebas, nunca una calumnia. Nada de una calumnia, nada de la máxima de la mafia o del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. No, no, un daño. Es lo mismo de la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Ya el golpe, imagínense cuánto tiempo le dio la televisión. Lo que le pido a la diputada Dulce María y a los legisladores, pues que se haga una investigación, porque la calumnia cuando no mancha tizna obnubila el coraje. Entonces piensan que son los tiempos de antes, que pueden lanzar una calumnia y que todos los medios de comunicación en contra del movimiento feminista, lo cual no es cierto. Es una calumnia. Pero nada más les recuerdo
a los del país, o sea, no investigan, calumnian. Sí, pero ya eso ya vendida o alquilada en el AMPA del periodismo. La máxima esa de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Entonces, hay. No olvidemos ni queremos olvidar el dulce título de mexicanos. Aunque la venganza y la calumnia y todos los rencores de partido colmen nuestra existencia de maldiciones y amarguras. Aquí no hay censura, aunque se calumnie, aunque se aplique la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, no le hace, es mejor la libertad. Si se quiere hacer un buen periodismo, las pruebas, los argumentos, no a la calumnia, no a la difamación. Porque son muy buenos para la calumnia. No es eso. Sí bajó el número de vacunados. ¿No es la de Olegario? Imagen la reprodujo, pero sí, nada más que la calumnia cuando no mancha tizna. Presidente. Esa es una máxima del AMPA, entre otras máximas de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, no debe de usarse para la calumnia. Tiene que ser un medio se informe con objetividad, que haya equilibrios, que haya profesionalismo, que no se calumnie, que no haya mentiras, que se informe con la verdad. Parece una exageración, o sea, una insinuación de mala fe, una calumnia, pero este es el reportero o columnista estrella democrático que puede haber. ¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir esta es una calumnia y probarlo? ¿Nos tenemos que quedar callados? Como un triunfo. El contestarte a partir de esto, de esta información, ¿sí? Porque lo otro es calumnia. Le estoy dando las cifras de su gobierno. No, las cifras de mi gobierno son estas. Mira, y hemos sido muy atacados, pues estamos preparados para salir de la calumnia ilesos. Ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido
de la calumnia ilesos. Este video de ayer pues corresponde a con la aplicación de la máxima del AMPA, de la política y del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Esa es el ejercicio de este tipo de periodismo, según el cual la calumnia cuando no mancha tizna. Maximiliano a la oposición interna de varios de los liberales más extraordinarios, a sus terquedades en el mando. Se le persigue, encarcela, destierra, calumnia, veja y ridiculiza. Y sus enemigos quieren hacer de su encono el sinónimo de la adversidad. Y en 72 horas y después se empiezan a desplazar a las zonas donde se pone. Entonces, en resumen, no hay ninguna vacuna perdida. Este tipo de calumnia, de difamación, no sé qué propósitos tenga, evidentemente no muy nobles, y hay un proceso que va o de contrabando, pues no es cierto. Es una calumnia. Pero entiendo muy bien su desesperación de Juan Francisco. Con la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero que no vamos nosotros a darle dinero. Hablaba yo de cómo en un periódico, en el Universal, se me calumnia, se habla de que mis hijos están metidos nada más que trabajan en un periódico que tiene como máxima el que la calumnia cuando no mancha a la editorial, y va a salir a finales de mes. Les pongo a ver la calumnia de Rubén Darío. Enfrentando pues toda la campaña de calumnias y de mentiras. Hay un poema de Rubén Darío que se llama La calumnia. Están los datos del comportamiento de los medios de comunicación, completamente tendenciosos, utilizando la calumnia, las noticias falsas. 500 años de la resistencia indígena. Cuadri podría presentar iniciativas, preguntas parlamentarias, hasta demandas, pero no, prefiere la calumnia y llamar al odio. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia se sigue la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna, ¿no? A ver, como siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Lo que escribió. A los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo,
y lo sucio, y que busquen contribuir. ¿A Leti? Sí, con Leti. Ok. Y por último, antes que nada, quiero precisar algo que usted siempre menciona, es que la calumnia cuando no mancha tizna. Y nosotros hemos desgraciadamente sido pues muy manchados desde autoridades competentes. Ok, ahorita le entrego el contrato. Y por último, presidente, hacerle un planteamiento, porque usted ha dicho que la calumnia cuando no mancha tizna, ¿no? Nosotros le hemos estado pidiendo derecho de réplica a la silla rota, que por cierto es uno de los… El que se le daba a los periodistas ya no se entrega. Entonces, es una calumnia. ¿Qué es lo que pasa? Se está llevando a cabo una transformación en México. La corrupción, se está desterrando la corrupción. Por eso es una vil calumnia lo del periódico Reforma. Aprendiendo de que cuando hay una denuncia excesiva o una denuncia sin fundamento, una calumnia, no solo se termina por descubrirse, no hay moral, no hay ética, te puede mentir. Y la calumnia cuando no mancha tizna es mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar de que enojadísimos le subieron más a la calumnia, se aplicó más la máxima del AMPA del periodismo, según la cual a la calumnia se aplicó más la máxima del AMPA del periodismo, según la cual la calumnia cuando no mancha tizna. Pero aplican la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, están ahora desatados. Acaba de terminar se hacía de tiempo atrás lo que hacía el AMPA del periodismo, ¿no? La máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ahora con lo de como decía el poeta, ya llevamos muchos años y siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Eso decía el gran poeta. Redes sociales, toda el AMPA del periodismo, bajo la consigna de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Aunque el manejo tendencioso, la calumnia en grande, articulada, ¿no? Bien, por todos. Y es con sutileza, ¿no? La misma máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, y que en su reportaje llegó
para el periodismo, para la política, para todo. ¿Cómo quedarnos callados cuando se calumnia? ¿Por qué me voy a quedar callado? Pero eso de las denuncias y más las campañas de calumnia, afortunadamente siempre, como decía el poeta Díaz Mirón, he salido de la calumnia ileso. Por eso es muy importante la honestidad. José Ramón, mi hijo, y su esposa, toda una calumnia, todo un escándalo, sin decir que no es cierto, que es falso y que no se vale que en este debate se calumnie de esta manera, sobre todo desde trincheras que hemos respetado y admirado tanto, y por eso le pediría por posibilidad de réplica. A nosotros en oposición nos dieron hasta que se cansaron y aguantamos. Calumnia tras calumnia. El AMPA del periodismo, con la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Siembran o quieren sembrar la duda, porque usan la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Si yo fuese con la máxima del AMPA del periodismo, según la cual, lo repito y lo repito y lo seguiré repitiendo, la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tendría tiempo para gobernar. Nuestra autoridad moral ya nos hubiesen destruido. Es más, no estaría yo aquí. No hubiésemos aguantado. Pero hemos salido de la calumnia. Repite y se repite, pues puede convertirse en verdad o confunde. Por eso hablo de que la calumnia cuando no mancha tizna es lo que siempre he dicho, la máxima del AMPA del periodismo. La calumnia cuando no mancha tizna. Después de un mes de golpeteo con la máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ayer el Reforma, comprobado y generalizado. Entonces, nada más que esto no les va a funcionar. Es la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, que es lo mismo que te decía hasta hace poco, porque esto de la calumnia cuando no mancha tizna
viene desde el siglo XIX. Viene desde el siglo XIX, pero en el siglo XX se decía en el argot del periodismo, calumnia que algo queda. Es lo mismo. Entonces, repito, no son las bayonetas, no son los tanques, es el desprestigiar. Calumnia que algo queda. Y vas quitándole impunemente. Se puede seguir manteniendo la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, o calumnia porque algo queda. Se puede seguir manteniendo la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, o calumnia porque algo queda. Entonces, de cómo con dinero difunden una calumnia, una noticia falsa, y se puede contrarrestar la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, por eso vamos a informar sobre este tema y por eso he salido muchas veces, como sea el poeta, de la calumnia ileso. Y vaya que se han lanzado fuerte. Que el porcentaje razonable es del 1% sobre el total. El IMSS está por debajo de ese estándar. El reportaje calumnia al IMSS y busca hacer creer que mientras hay gente que necesita atención médica pero además tiene como característica el que calumnia, miente. Lo será. La mejor medicina frente a la calumnia es la voluntad. Ya la Secretaría de Marina va a presentar un informe. No, porque se aclara. Claro, que la calumnia, como se maneja en el AMPA del periodismo, claro, que la calumnia, como se maneja en el AMPA del periodismo, la calumnia cuando no mancha tizna siempre afecta, ¿no? Por eso lo hacen. Antes sí funcionaba la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no manchaba tiznaba, pero ahora ya no. Esta materia. Entonces no es cierto y yo creo que, pues no sé qué les pasa a estas personas, pero pues como decía el señor presidente, pues es falso y es calumnia. Y eso sí calienta, como dicen. No, ese es, y en el caso en la cual
pues ahora desafortunadamente fueron pues de compañeros en YouTube, ¿no? También hay que mencionarlo que, como dice usted, pues la calumnia, pues si no mancha, pues sí tizna, y le vuelvo a repetir, yo tengo familia. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia y el levantar falsos testimonios. Es la máxima del AMPA, ¿no? de la política y del periodismo. La calumnia cuando no mancha tizna, y calumnia porque algo queda. La máxima del AMPA, ¿no? de la política y del periodismo. La calumnia cuando no mancha tizna, y calumnia porque algo queda. Es una mentira. Antes, ya lo hemos dicho, la calumnia cuando no manchaba tiznaba, pero ahora no, aunque se trate del New York Times. Presidente, buenos días a todas, a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 6 de julio de 2022. Y vamos a comenzar. Reforma primero calumnia y luego dice que esa no era la realidad. El diario avienta la piedra y responde a la realidad. Ofrecemos disculpas a nuestros lectores y a los aludidos. Intencionalmente o por descuido, dice Reforma, calumnian en sus páginas al titular del Poder Ejecutivo. Y se entiende que el periódico no se... A veces te destruyen una persona con una comunicación. Tercero es la difamación, que no es calumnia, pero quizá una persona que en otra época la pensó de esta manera, pues su pensamiento cambió y qué sé yo, decir lo que me conviene y callarme lo otro. No, decí todo. No podés desinformar, tenés que informar todo. Segundo es la calumnia. Se inventan cosas. A veces te destruyen una persona con una comunicación. Probablemente una volada. Y ahí, para no decir que es una calumnia como muchas otras. Entonces no tiene que ver absolutamente nada. Es así como se dieron las calumnia como política de medios de comunicación, la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, porque incluso uno de estos periodistas, pero lo aplican en todos lados. Es la calumnia como lo emplazo a él, a Riva Palacio, a que presenten pruebas. Es una vil calumnia. Ese programa de los 1.500 millones de dólares lo estamos, la credibilidad es la aplicación de la máxima del AMPA del periodismo, la calumnia cuando no mancha tizna. Imagínense que verdad. Aquí también en la pantalla vemos a Raimundo Riva Palacios. Él también dice en su columna, lo que dice en su columna, que cuando no calumnia vuela o publica una volada, el título lo dice todo. Solícito
que es mentira, que es un invento, una calumnia de nuestros adversarios. Así. Es bastante la propaganda y hay que atajarla, la propaganda negra, las campañas de calumnia, el amarillismo. Hay que atajarlo. Aunque siguen aplicando las máximas del AMPA del periodismo, que es la calumnia cuando no mancha tizna, y calumnia porque algo queda. Es a manipular. Aunque siguen aplicando las máximas del AMPA del periodismo, que es la calumnia cuando no mancha tizna, y calumnia porque algo queda. Nosotros, la mayoría. Entonces, inventan y calumnian. Va a estar aquí el lunes la maestra, en cuya primera plana publicó una nota titulada Taibo II vende libros viejos que compra a amigos. Todo ello es falso, pero en la calumnia siempre algo se queda. La red de librerías del Fondo de Cultura Económica compra ofertas. mancha tizna. Entonces, calumnia que algo queda, pero sí afecta mucho a la gente. La máxima del AMPA del periodismo es esa, ¿no? De que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, hay que procurar combatir siempre, ¿no?, la mentira, la calumnia y poner por delante la verdad. De la Sedena Sí, respecto se a este les va a tema. informar y lo que no aceptamos es la práctica del AMPA, del periodismo, de la calumnia y la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más que llevamos años en esta lucha y siempre hemos salido ilesos de la calumnia porque tenemos autoridad. El tema del espionaje, por eso justamente es que lo trajimos a este espacio. Lamento que no le guste el trabajo de los periodistas en este país, pero de esto que publicamos No, y de sí todo, me gusta. Lo y de que no todo me lo que- gusta es la calumnia. De todo lo que publicamos tenemos pruebas que con muchísimo gusto le vamos a compartir en Animal Político. Es la práctica del AMPA, del periodismo, de la calumnia y la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más que hemos cruzado el pantano. Bravo, sí, esto es bellísimo. La calidad de Mirón dice: siempre he salido de la calumnia ileso.
era un gran poeta, en su primera etapa. Sí, La calumnia se llama. Vamos a verlo porque eso es mejor. La calumnia. Estuvo detenida la autora por extorsión. Se llama. Sí, sí, La calumnia se llama. Vamos a verlo porque eso es mejor. Imagínense lo que gastan. Dinero que les cuesta la guerra sucia. La calumnia, calumnias, eso tiene que ver con el AMPA del periodismo. Aquí hemos hablado muchísimo de eso, de que la calumnia cuando no mancha tizna, dicen, pero también eran otros tiempos. A repetir y repetir el poema de Darío, La calumnia. Para que se quiten estas dudas. Viene al caso. Es Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense. Se llama La calumnia. Ponlo. Del periodismo sabe muy bien cómo hacerle y sigue vigente la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. La Sedena no saldría a negar que no, son pero reales. No voy estos a polemizar contigo. Un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con las explosiones en Tabasco. Vamos a ver, la oposición y sus aliados en los medios de comunicación y en redes inventan de todo. Calumnia, que algo queda, es su máxima. Desde inundaciones, torres de control chuecas, editan videos. 30 años o más siendo espiados, calumniados, y siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Pertenecen al AMPA del periodismo. Y la consigna que tienen es de que la calumnia, cuando no mancha tizna. Entonces, me gusta cuando alguien agrede, insulta, calumnia burdamente. De conferencias. Espero con esto no perder la acreditación, señor presidente, pero no puedo callar esto. Como usted dice repetidas veces, la calumnia cuando no mancha, tizna. Señor presidente, por su atención, muchas gracias y espero su respuesta. Muy bien. Bueno, para nada más. Y la desesperación de nuestros adversarios. Y se va a seguir incrementando, ¿no? La calumnia. Un bombardeo así de mentiras, pues sí aturde, confunde. Por eso se habla
que la calumnia cuando no mancha tizna. Pues sí, aturde, confunde. Por eso se habla que la calumnia cuando no mancha tizna, o calumnia porque algo queda. Y es famosa la máxima de mienten como respiran. Y cínicos, pues. Es la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, o calumnia. Y cínicos, pues. Es la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, o calumnia porque algo queda. Tenían la vez pasada, cuando sacaron una calumnia de algo. Sí, pero hay una foto porque es ya no funciona ni siquiera eso. Nada, ya salimos ilesos de la calumnia. Desinformación es el AMPA del periodismo, bajo la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna. Lo que siempre sostenemos, ¿no? La calumnia cuando no mancha tizna, o calumnia porque algo queda. Pues fíjense que eso ya no. Es lo que siempre sostenemos, ¿no? La calumnia cuando no mancha tizna, o calumnia porque algo queda. A nuestros adversarios que no pasan de eso, ¿no? De la calumnia con su máxima de que la calumnia cuando no mancha. Poeta familiar del Liceo Bartlett, Díaz Mirón, decía: siempre he salido de la calumnia ileso. Darío admiraba a Díaz Mirón. Y juntan 1, 2, 3, es una cosa de lo más extravagante que puede haber. A ver, pon el de Rubén Darío, el de la calumnia. También debemos agradecerles a nuestros adversarios que no pasan de eso, ¿no? De la calumnia con su máxima de que la calumnia cuando no mancha. Nada, calumnia que algo queda. Le hace que sean exagerados y que haya calumnia casi todos los días sobre lo que hacemos. Nota completamente difamatoria, bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, en una portada como nota principal la difunden.
Así sea un representante del narco. Cuando sea un absurdo, aunque sea una calumnia. Bueno, estamos viendo pues cómo López Dóriga, cómo Loret de Mola, cómo no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. A una campaña de desprestigio, bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. No sé. Entonces, ¿qué es? Hasta Animal Político se subió a la tendencia con una nota de hace 10 años. Hay profesionales de la mentira y la calumnia como Pedro Ferriz que reproducen cotidianamente este tipo de ataques contra el gobierno. Sin embargo, no dejan de buscar mancharme, porque la calumnia cuando no mancha tizna. Él es el querer manchar, porque la calumnia cuando no mancha tizna. Son unos calumniadores. Prestigiar o disminuir la popularidad de su gobierno, inspirados en la frase de que cuando la calumnia no mancha, tizna, y también contra el gobernador Cuitláhuac. Sin embargo, pues que vaya a la fiscalía, pero no, es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero no hay ningún problema. No es nada, es una desesperación, o sea, es calumnia. ¿Mande? ¿Ni conflicto de interés sería? Nada, absolutamente, nada. Si tiene pruebas de corrupción, pues que vaya a la fiscalía, pero no, es la consigna de que la calumnia cuando no por entero de ese semanario a la mentira, a la calumnia. Gracias, completamente derechizado, que llega al ridículo y a la ilegalidad, poniendo por delante la calumnia. Con la máxima del AMPA de la política, con la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Pero ya no. Sin embargo, estos tweets sin la suficiente información, porque entre los 3 tweets suman cientos de miles de vistas. Esto pues es una calumnia, pero tras el reclamo que realizó Ciro Gómez Leiva a través de su plataforma, autoridades del aeropuerto desterrar todas esas prácticas antidemocráticas, la calumnia en los medios, al mismo tiempo una protesta, porque no es posible que se calumnie
y no se pueda su distintivo, su divisa es la calumnia, porque su distintivo, su divisa es la calumnia, porque la calumnia cuando no mancha tizna. Y se le sigue dando, ¿no?, importancia, se les hace el caldo gordo. O sea, la calumnia se vuelve más notoria. Es decir, no hay sustento legal para interponer una demanda a quien de hecho calumnia y difama, pero se encuentra protegido de acuerdo al criterio. Quería iniciar esta conferencia de esa forma. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador. Pues aquí vamos a poder estar aclarando y contestando, ¿no?, calumnias, mentiras. Es muy importante lo que se dio a conocer hoy de mentir y de calumniar. Es su costumbre, la mentira, la calumnia, la manipulación. Pero bueno, están los trabajadores, ¿no? Le han dado vuelo, queriendo engañar, con la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ayer que me dieron un aventón del AMPA de la oligarquía, de que la calumnia cuando no mancha tizna, y cada vez gritan de calumnias, enfrentando la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Y es la máxima del AMPA del periodismo. La calumnia cuando no mancha tizna. Y en torno a la seguridad, para poder informar, y en porque torno a nos ayuda mucho, porque la calumnia cuando no mancha tizna, práctica periodística. Entonces se repite. Calumnia, que algo queda. Entonces se repite. Calumnia, que algo queda. La calumnia cuando no mancha tizna. Pero estaba yo observando la gráfica. Calumnia, lo que maneja el AMPA de la política y del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna.
noticias falsas, del amarillismo, lo peor de la calumnia, lo que maneja el AMPA de la política y del periodismo. Entonces, calumnia, que algo queda. La calumnia cuando no mancha tizna a quien representa el movimiento de transformación. Entonces, calumnia, que algo que empieza la especulación. Y la calumnia, la familia, y no hay absolutamente ningún delito, nada, es una vil calumnia. Claro, en el Reforma, ¿qué es el Reforma? ¿No? Puede decir, yo no estoy afirmándolo. Incluso la misma DEA dijo que no había elementos, sí, pero la calumnia, cuando no mancha tizna, ¿sí? ¿Sabía usted de esto? Y si, tal como lo afirma este periodista, su campaña por la presidencia de la República en 2006 completamente estuvo falso. financiada, ¿no? Es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos. Sí, pero la calumnia, cuando no mancha tizna, ¿sí? Y esos son especialistas. Calumnia porque algo queda. A inventar, es están en modo calumnia. Y es periodista famoso, de los premiados. Para mí deberían de darle el premio a la calumnia. Es un mercenario al servicio de la DEA. ¿Dónde están las pruebas? Es la máxima del AMPA del periodismo que la calumnia, cuando no mancha tizna, del AMPA del periodismo que la calumnia, cuando no mancha tizna, que calumnia que algo, esa estrategia de difundir calumnias con la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha tizna. Por eso pedido, y no quieren decir quiénes fueron las fuentes, y sí, ¿no? Calumnian. Eso sí lo pueden hacer. ¿Usted ejercería alguna acción penal